algebraica, que, bueno, antepenúltima, que es el concepto de anillos. Bien, nosotros habíamos visto en sistema algebraico habíamos visto, mm, bien, habíamos visto entonces el concepto de monoide, que simplemente era un conjunto distinto de vacío y que tenía una operación binaria, ¿sí? Definida en el conjunto. Esa es la estructura de monoide. Luego vimos la estructura de semigrupo. En semigrupo entonces también tenemos un monoide, pero es asociativo. Quiere decir que la operación binaria es asociativa. Y luego vimos la estructura de grupo, donde el grupo también es un conjunto distinto de vacío, tiene su operación binaria definida en el conjunto, y además la operación binaria es asociativa. También definimos para la operación binaria un elemento neutro, y también tiene los elementos inversos. Inversos. Y si aparte de todo eso cumple la propiedad de la conmutatividad, entonces lo que nosotros llamamos grupo abeliano. Bueno, eso es lo que vimos hasta ahora. Cuando vamos a ver anillos, ¿sí? Cuando vamos a ver anillos, ahora nosotros vamos a tener un conjunto distinto de vacío y vamos a tener dos operaciones binarias. Entonces, asterisco y asterisco prima le llamamos. Entonces, esa es la estructura que nosotros ahora vamos a estudiar. Una estructura que tiene dos operaciones binarias. Una que le llamamos asterisco y la otra que le llamamos asterisco primo. Ahí está la diferencia con lo que veníamos viendo hasta ahora, donde solamente teníamos una operación binaria y el grupo más completo que teníamos, perdón, el sistema algebraico más completo hasta ahora es el grupo, donde nosotros teníamos que los elementos, si tenemos un elemento neutro, el elemento neutro es único y cada elemento del conjunto tiene su inverso, ¿sí? Su elemento inverso. Entonces, por eso el sistema algebraico grupo es de los más completos. Tiene propiedades, ¿sí? Tiene todo, casi todo. Bueno, en este caso nosotros estudiamos también un conjunto distinto de vacío, pero vamos a tener dos operaciones binarias definidas en ese conjunto, ¿sí? Dos operaciones binarias. Entonces, esa es la característica que nos presentan los anillos, ¿sí? Acá dice entonces anillos, un conjunto distinto de vacío y dos operaciones binarias que genéricamente, a la que le llamamos las operaciones binarias asterisco y asterisco prima. Entonces acá dice genéricamente vamos a denotar con la suma y con el producto, porque acostumbrábamos nosotros ahí a decir una operación binaria de tipo aditivo y una operación binaria de tipo multiplicativo. Por eso es que le damos esta notación de suma y producto. No significa necesariamente que sean suma y producto, sino que son de tipos aditivo y de tipo multiplicativo. ¿Sí? Por eso es la notación. ¿Sí? Que nos quede claro, esto no es la suma ni el producto, simplemente son operaciones de tipo aditivo y operaciones de tipo multiplicativo. Y muchos libros lo dan así, por eso es que se adopta esa nomenclatura. Entonces dice, la terna es un anillo, para que sea un anillo, sí, solo sí, dice, el conjunto con la operación binaria suma en este caso, es grupo abeliano, ¿sí?
y la otra operación, el conjunto con la otra operación que me llamamos multiplicación, recuerden entonces que esto sería la suma y esto sería el producto. Tenemos una operación binaria de tipo aditiva y una operación binaria de tipo multiplicativa. De ahí viene este de suma y de producto, eso que nos quede claro. Entonces le pedimos al conjunto de Tito vacío con la primera operación binaria de tipo aditiva que sea un grupo abeliano, ¿sí? Que cumpla todas las condiciones que sea un grupo abeliano. Y al conjunto con la otra operación binaria de tipo multiplicativa, le pedimos que sea semigrupo. Esto para nosotros significa entonces que esta operación binaria tiene que ser asociativo, porque eso es cuando yo tengo un grupo, tiene que tener elemento neutro y tiene que tener elementos inversos, ¿sí? Entonces todo eso tiene que tener, ¿sí? Para que sea un grupo. Y además tiene que ser conmutativo, porque dice abeliano, ¿sí? Conmutativo. Entonces eso es lo que nos pide acá, que sea grupo abeliano. Y acá nos dice que sea semigrupo. Para nosotros semigrupo entonces es que la operación binaria de tipo multiplicativo tiene que ser asociativo, ¿sí? Entonces tiene que ser asociativo, digamos, tiene que ser un monoide, y decir que la operación tiene que ser una operación binaria y además asociativo. Entonces, a la operación binaria de tipo multiplicativo, fíjense en qué propiedad le pedimos que nos cumpla la asociatividad. Todavía le falta, fíjense, no decimos nada del elemento neutro, elemento inverso, y si es conmutativa no decimos nada. Simplemente pedimos entonces que sea un semigrupo. Y además, aparte de cumplir la parte 1, la parte 2 y la parte 3, nos piden que el producto, que la operación de tipo multiplicativa, tiene que ser distributivo a izquierda y derecha respecto de la operación de tipo aditivo. Entonces acá tenemos la propiedad de la distributividad que la veíamos al principio entre dos operaciones binarias. Entonces nos piden que la operación binaria de tipo multiplicativo sea distributivo a derecha y a izquierda con respecto a la operación de tipo aditivo, a la operación binaria de tipo aditivo. Entonces, una vez que hacemos cumplir todas estas condiciones, nosotros estamos en presencia de lo que llamamos un anillo. Un anillo, ¿sí? No se usted. No es un anillo de casamiento por ahora, pero es lo que para nosotros va a ser un anillo. ¿Sí? Acá dice la definición de anillo, implica que la terna entonces el conjunto A distinto vacío con una operación binaria de tipo aditivo y una operación binaria de tipo multiplicativo debe cumplir los siguientes axiomas, ¿sí? Distinto de vacío el conjunto. Entonces la operación de tipo aditivo tiene que ser operación binaria, ¿sí? Tiene que ser operación binaria, entonces toma todo el elemento del conjunto, le aplica la operación binaria y su imagen tiene que pertenecer al conjunto, eso dice ahí. Tiene que ser asociativo en el conjunto A. Entonces toman tres elementos cualquiera y le aplican la definición de asociatividad. Después, la operación binaria de tipo aditivo tiene que tener elemento neutro. Este elemento neutro lo llamamos el cero del conjunto. Entonces, el cero del conjunto está relacionado con el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. Por eso acá ponen, en vez de poner elemento neutro, ya le ponen el cero, pertenece al conjunto A, tal que para todo elemento del conjunto A, cuando haga la composición de cualquier elemento con el elemento que nosotros decimos que es el elemento neutro, en este caso el cero de la operación binaria de tipo aditivo, me da como resultado el mismo elemento. Simplemente aplico la definición de elemento neutro, ¿sí? La definición donde dice que el elemento neutro es aquel cuando hacemos la composición de cualquier elemento del conjunto, me da como resultado el mismo elemento. Nada más que acá en vez de llamarlo así como lo colocamos y esta operación es la suma, yo dice entonces A y entonces le llamamos al elemento neutro de la operación de tipo aditivo, le llamamos el cero, el conjunto, da como resultado A. Eso es simplemente que es la definición de elemento neutro, si tanto a derecha como a izquierda.
Luego dice, por la operación suma, por la operación tipo aditiva, todo elemento de A tiene inversos que es su opuesto. Le llamo opuesto porque nosotros decimos que es una operación de tipo aditiva. Entonces, fíjense, la definición de elemento inverso es la de siempre. A compuesto con su inverso me tiene que dar como resultado el elemento neutro. Nada más que acá, como esta operación es una operación de tipo aditiva, entonces ellos dicen, y el elemento neutro es el cero, entonces ellos dicen que el inverso es el opuesto. Es cierto por una operación de tipo aditivo. Por eso es que ellos emplean acá, o la operación, dice entonces, de tipo, operación binaria de tipo aditivo, todo elemento del conjunto A tiene inverso que es su opuesto, ¿sí? Eso. Entonces, y entonces su definición dice, para todo A que pertenece al conjunto A existe el opuesto que pertenece al conjunto tal que el elemento con más compuesto con su opuesto me da como resultado el elemento neutro de la operación de tipo aditivo, de la operación binaria de tipo aditivo que le llamamos cero del conjunto. Tanto a derecha como a izquierda. Entonces eso explica esta notación que se utiliza acá. Y luego dice que la operación tiene que ser conmutativa. La operación binaria de tipo aditiva tiene que ser conmutativa en el conjunto. Le aplicó la operación, la definición, perdón, de conmutatividad. Y ahí vamos. Eso es para la primera parte, que nos decían que el conjunto con la operación binaria de tipo aditivo tenía que ser un grupo abeliano. ¿Sí? Luego nos falta la operación binaria de tipo multiplicativo. La operación binaria de tipo multiplicativo, entonces, le pedimos que sea una operación binaria, por eso acá dice para todo A y B que pertenece al conjunto, cuando hago la composición de A compuesto con B por medio de la operación binaria de tipo multiplicativo, esa imagen, que es esta composición, tiene que pertenecer al conjunto. Definición de operación binaria de operación binaria para esta operación de tipo multiplicativo. Bien, luego nos decía que tenía que ser un semigrupo. Para que sea un semigrupo, entonces la operación binaria tipo multiplicativa tiene que ser asociativa en el conjunto. Entonces aplica la definición de la asociatividad, ¿sí? Y ahí terminamos el punto 2, que nos decía que el conjunto con la operación binaria tipo multiplicativa tenía que ser un semigrupo. Luego nos piden que sea la operación binaria tipo multiplicativa distributivo a izquierda respecto a la operación binaria de tipo aditiva, ¿sí? No me gusta decirle el producto, la suma, porque en realidad es una operación binaria, ¿sí? De tipo multiplicativa y aditiva, ¿sí? Bien. Entonces acá es la distributividad a izquierda y a derecha, que es la tercera parte de la definición. Entonces para todo elemento del conjunto, ¿sí? Fíjense entonces a izquierda y luego lo hacen a derecha, ¿sí? Entonces distribuyen el producto con la operación de tipo multiplicativa con respecto a la suma, ¿sí? Entonces ahí tienen, fíjense, dice A compuesto con la operación binaria de tipo multiplicativa, y acá tenemos B compuesto con C por medio de la operación de binaria de tipo aditiva, y hacemos la distributividad A con B, A con C, la distribuyo, y acá hacemos exactamente lo mismo, pero ahora a derecha, ¿sí? A derecha. Entonces, estas dos identidades tienen que estar ahí en su demostración, y recién ahí podemos decir que estamos en presencia de un anillo, ¿sí? Que el sistema que estamos estudiando va a ser un anillo. Entonces, todo esto tenemos que hacerle cumplir a la estructura algebraica anillo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, obviamente que cuando nosotros se le preguntamos, haga la definición de anillo, pueden usar esta, pueden usar pero tienen que hacer esta acotación mínima, aunque sea, fíjense que es asociativo, elemento neutro, ¿sí? Tienen que poner eso, y si ustedes saben, porque no es difícil, la definición de cada uno, también sería más completa la definición.
¿sí? Acá también, y esta, en la parte esta del producto distributivo de izquierda a derecha, tendría que poner las dos identidades. Entonces ahí sería medio resumido, pero sería una definición. Y bueno, y el que es más estudioso puede poner todo esto en su definición, ¿sí? Bien, es el concepto de anillos. Pregunto a veces, sí, sí le pregunto, porque no pregunto casi de grupo, entonces, bueno, anillos tiene todo, así que preguntamos anillos. Bien, las propiedades de los anillos, fíjense, en las propiedades de los anillos, dice, dice, producto de cualquier elemento del conjunto A por el elemento neutro es igual al elemento neutro. Recuerden que para nosotros el cero es el elemento neutro de la operación de tipo aditivo, ¿sí? Entonces, el producto de cualquier elemento de A por el elemento neutro de la operación de tipo aditivo me da como resultado el elemento neutro, ¿sí? Acá está la demostración, estas propiedades de los anillos, por lo general no las tomo, pero se las explico, ¿sí? Bien, entonces acá dice, tomamos un elemento del conjunto y hacemos la composición con la suma, esta definición de elemento neutro, y ahora multiplica ambos términos por A. Fíjense, toma esta definición, la multiplica por a derecha, a izquierda, a izquierda, estoy diciendo a la izquierda, la multiplica y luego acá hace la distributividad a izquierda respecto de la suma. Entonces hace A por X, A por 0. Si lo distribuyo simplemente, lo multiplico por medio de la distributividad a izquierda respecto a la suma, aplico esa propiedad, como ya es un anillo, cumple esa propiedad, entonces simplemente hace eso. Luego, ¿qué hace? Dice, por ley cancelativa a izquierda en el grupo, fíjense, por ley cancelativa, porque el grupo, una de las propiedades que tiene que es regular a derecha y a izquierda, ¿sí? Y entonces, como acá dice, está tomando la suma acá y la suma acá, entonces ellos dicen por la propiedad cancelativa a izquierda, simplifican, sería para nosotros nuestro idioma, y tienen, demuestran lo que querían demostrar como propiedad. Bien, esa es una de las propiedades del anillo. Después de esta, creo que no está demostrada, dice que en todo anillo el producto del opuesto de un elemento por otro, ¿sí? Tengo el producto del opuesto de A por el elemento B, fíjense, dice que es igual al, dice que es igual entonces al producto de un elemento A, acá tengo el opuesto de A por B, va a ser igual a A por el opuesto de B, o también es igual al opuesto del producto de A por B. Eso ya son propiedades que nosotros utilizamos siempre. No está demostrado, creo que. No, no está demostrado. Bien, y otro es, en todo anillo dice el producto del opuesto de un elemento por el opuesto del otro elemento, ¿sí? El opuesto de A por el opuesto B me da como resultado el producto de ambos elementos. Esto es lo que nosotros llamamos como regla de los signos, ¿sí? Menos por menos me da más. Bien, no, los tomamos al menos yo, las propiedades, no, simplemente la definición y luego de esta parte de los anillos particulares, sí, pues son definiciones más simples. Entonces, en este caso en particular, dice anillos particulares y acá tenemos el concepto de anillo conmutativo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros definimos anillos, tenemos el conjunto con una operación de tipo aditiva y una operación de tipo multiplicativa. A esta operación de tipo aditiva, nosotros le pedíamos que sea el conjunto con esa operación, tenía que ser un grupo abeliano. Quiere decir que le demostramos todo, le demostramos casi todo. En cambio, en esta operación de tipo multiplicativa, el conjunto con esta operación, simplemente le habíamos pedido que sea un semigrupo. Un semigrupo significaba que simplemente le habíamos demostrado la asociatividad, ¿sí? Y además la otra parte, la tercera parte de la definición de anillo, decía que tenía que ser distributivo del producto con respecto a la suma a derecha y a izquierda. Eso está demostrado. Bueno, ahora ya esto es un anillo.
Entonces ahora cuando yo tengo los anillos particulares, dice un anillo conmutativo. Entonces esto del conmutativo, al único que le puedo pedir que cumpla es a esta operación binaria de tipo multiplicativo, porque eso solamente le demostré que es un semigrupo. Entonces, por eso dice acá, un anillo es conmutativo si, solo si el conjunto con la operación binaria de tipo multiplicativo es semigrupo, que ya está demostrado porque es un anillo, pero le dicen abeliano. Simplemente le está diciendo entonces que tiene que la operación de tipo multiplicativa tiene que cumplir la propiedad de conmutatividad. Eso dice acá. Es decir, si la operación de tipo multiplicativa es conmutativa en el conjunto. Entonces, toda esa definición o usan esta directamente, dice, un anillo es anillo conmutativo si solo si para todo elemento del conjunto A le aplico la definición de conmutatividad. A compuesto con B me tiene que dar igual a B compuesto con A. Entonces, cuando nosotros hablamos de anillos particulares, todas las propiedades que va a tener que cumplir, la va a tener que cumplir la operación de tipo multiplicativa, porque la operación de tipo aditiva ya cumplió todo, es un grupo abeliano. En cambio, la operación de tipo multiplicativa solamente es semigrupo. Entonces, ahora si es conmutativa, nosotros estamos en presencia de un anillo conmutativo. ¿Está claro entonces? ¿Está claro o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y ahora vamos a ver, dice anillos con identidad. Si el anillo con identidad simplemente es un anillo con elemento neutro para la operación de tipo multiplicativa. Entonces aquí dice un anillo, es un anillo con identidad, sí, solo si la operación de tipo multiplicativa tiene elemento neutro. Entonces cuando dice anillo con identidad nos están preguntando a ver si la operación de tipo multiplicativa tiene elemento neutro. Dice genéricamente el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa se designa como el 1 del anillo. Entonces el 0 está reservado para el elemento neutro de la operación de tipo aditiva y el 1 para el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa. Entonces dice, el conjunto A distinto de vacío con la operación de tipo aditiva y una operación de tipo multiplicativa es anillo con identidad si, solo si el anillo, esta estructura es anillo, ya le demostré, y si para todo elemento del conjunto A existe el 1 que pertenece al conjunto, tal que 1 multiplicado con el elemento A me da como resultado el mismo elemento. Definición de elemento neutro. ¿Sí? Nada más que ahora al elemento neutro le llamamos 1. Simplemente eso. Definición originaria para nosotros de elemento neutro. Nada más que acá el elemento neutro de la operación, perdón, el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa le dicen el 1 del conjunto. Igual de manera que el elemento neutro de la operación de tipo aditiva le llamaban el 0, ¿sí? Entonces el 1 es el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa. Por eso es que acá en su definición se la dan así. Entonces, simplemente un anillo con identidad es un anillo en el cual la operación de tipo multiplicativa tiene elemento neutro. Esta sería la definición, o si quieren, esta. Bueno, y acá hay un ejemplo, el Z5 con la operación suma de clase, producto entre clases, le dan el Z5, es un grupo abeliano y hay que trabajar a este producto. Este producto. Entonces ahí tienen que ver si tiene elemento neutro, que sería el 1. Y acá tiene elemento neutro, que sería el 1. Este es Z6, Z5. Entonces el anillo con identidad. ¿Está claro, no? Después tenemos anillos con divisores de 0. Dice anillos con divisores de 0. Entonces
Acá primero vamos a ver el concepto de divisores de cero. ¿Sí? Dice, un anillo tiene divisores de cero, sí, solo si existen elementos del conjunto A distintos del cero, tales que su producto es igual a cero. Parece chino, pero no es chino, fíjense. Yo tengo un anillo, dice que el anillo tiene divisores de cero si existe elemento X y que pertenece al conjunto tal que son distintos del cero. Recuerden que el cero para nosotros era el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. Eso no se olvida. Elemento neutro de la operación de tipo aditivo. ¿Sí? Y dice que yo tomo un elemento que no es el elemento distinto del elemento neutro de la operación de tipo aditivo. ¿Sí? Lo tomo dos elementos que no son el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. Y cuando hago el producto, me da como resultado el elemento neutro de la operación binaria de tipo aditivo. Entonces, si eso pasa, entonces el anillo tiene divisores de cero. Acá le ponemos el Z6, el Z6, que es el conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 6. Fíjense, y acá esto sería el Z6, esto es el Z6 con el producto entre clases. Entonces acá, si ustedes analizan un poco, operación binaria, fíjense es asociativo es porque la suma porque el producto de enteros es asociativo, entonces esta tabla de composición también es asociativa. ¿Sí? Luego dice el elemento neutro. Necesito el elemento neutro de la suma. Yo sé que el elemento neutro de la suma va a ser la clase del cero. ¿Sí? Bien, el cero. Entonces yo tomo cualquier elemento distinto del cero, fíjense, yo como me doy cuenta que tengo un divisor de cero. Acá tengo el 3 que es distinto de cero. Acá tengo el 2 que es distinto de cero. Cuando yo haga la composición, me da como resultado el 0. Entonces yo hago la clase del 3 multiplicado por la clase del 2. Me da como resultado, de acuerdo a la tabla, el 0. Entonces ellos dicen, bueno, pero si yo tomé un X que es distinto del elemento neutro de la suma, que era el 0, un I que es distinto del elemento neutro de la suma, que era el 0, hago su composición por medio de la operación de tipo multiplicativa y me da como resultado el 0. Cuando esto pasa, yo estoy en presencia de divisores de 0. Quiere decir entonces, si ustedes observan, si yo anulo esto, porque esto los anulo, piensen, ustedes tienen acá, ¿sí? Todos estos elementos, fíjense, son distintos del elemento de 0. Y acá yo tengo un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá, tengo 4 ceros, fíjense. ¿Sí? Entonces tiene divisores 0, porque yo la composición de 2 compuestos con 3 me da 0, 3 compuestos con 2 me da 0, luego 4 compuestos con 3 me da 0 y 3 compuestos con 4 me da 0. Fíjense, entonces estoy en presencia de divisores 0. Entonces ustedes colocan ahí todas las posibilidades que ustedes ven en su tabla de composición. Quiere decir que el Z6 es un anillo y tiene divisores de 0. Es el concepto de divisores 0, que cuando yo tomo dos elementos cualquiera del conjunto y hago la composición por medio de la operación binaria producto de clases en este caso, y me da como resultado el 0, que es el elemento neutro de la operación de tipo aditiva, que es la suma de clases. Entonces, si eso me pasa a mí, que es esta situación, estoy en presencia de divisores de 0. ¿Cómo me doy cuenta acá? Yo acá, como excluyo yo el 0, fíjense, y acá me aparecen ceros. Entonces, de esa manera, nosotros nos damos cuenta que tiene divisores 0. Bien. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Es el concepto de anillos con divisores 0. Entonces yo tengo que fijarme la definición, toda esta, o si quieren usar esta, está bien.
Bien. También nosotros, si por ahí no entienden esa definición, nosotros decimos análogamente, diremos que un anillo no tiene divisores cero si el producto de dos elementos cualquiera distinto del cero es distinto de cero. Es decir, es un anillo sin divisores de cero si cumple esta condición, que yo tomo elemento de X y distinto del cero, elemento Y distinto del cero, hago su composición y me da como resultado un número distinto del cero. Acá le dan el ejemplo del Z5. En el Z5, fíjense, yo excluyo el cero, porque cero por cualquier cosa me va a dar cero. Entonces, y estos elementos, fíjense en estos elementos de acá, cuando yo hago la composición de elementos que son distintos del cero, acá yo no tengo ceros. Quiere decir entonces que el Z5 no tiene divisores de cero, así que cualquiera de las dos definiciones va a estar bien. Entonces, por lo general nosotros preguntamos, ¿tiene el anillo divisores con cero? ¿Es un anillo con divisores cero? Entonces uno tiene que ver si es que cumple la definición o no cumple. Entonces, ese es el concepto de divisores de cero. Bien. Luego dice, bueno, esta es llama para la práctica y se puede probar que un anillo de módulo n, fíjense, no tiene divisores cero si solamente si n es un número primo. Entonces, esos no van a tener divisores cero. El 2, el 7, el 11, el 5, ¿sí? Son sin divisores cero. Cuando tenemos entonces el 4, el 8, van a ver que tienen divisores de cero, ¿sí? Bien, eso más para la práctica. Piensen acá, dice, si un anillo no tiene divisores cero, entonces vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo, ¿sí? Eh, nosotros decíamos que valía la ley cancelativa cuando utilizamos la operación de tipo aditiva, porque la operación de tipo aditiva la habíamos demostrado que era grupo abeliano, pero en el producto nosotros no demostramos que era una operación, solamente era un semigrupo, así que yo no demostré nada más que era asociativo. Y si vemos nosotros entonces que no tiene divisores de cero, entonces se puede aplicar la ley cancelativa del producto. ¿Sí? Bien. Otro tipo de anillo particular es el dominio de integridad. En el dominio de integridad, si ustedes observan en la definición, dice todo anillo es un anillo, ya es anillo. Conmutativo quiere decir que la operación binaria de tipo multiplicativa tiene que ser conmutativo. Con identidad quiere decir que la operación binaria de tipo multiplicativo tengo que ver si tiene elemento neutro. Y además dice sin divisores cero, no tiene que tener divisores de cero. Entonces, si cumple esas condiciones, se llama dominio de integridad. Entonces, un anillo conmutativo, con identidad y sin divisores de cero es lo que nosotros llamamos dominio de integridad. Bueno, acá le pone los ejemplos que veníamos trayendo como ejemplos ahí, el Z5, y el Z6 es un ejemplo de que no es un dominio de integridad porque tenía divisores de cero. Entonces, ¿cuál es la definición de dominio de integridad? Este es un anillo conmutativo, con identidad, sin divisores cero. Entonces, ¿por qué no le puse toda la parte esa que corresponde a su definición? Para que quede más completa la definición. Bien. Bueno, esos son entonces los anillos particulares que nosotros tenemos, anillo conmutativo, anillo con identidad, anillos con divisores de cero, y llegamos al concepto de dominio de integridad, ¿sí? El concepto de dominio de integridad. Bien, luego tenemos, digamos, estas definiciones pueden ir, sí, porque son simples. Esta también ahora la estoy tomando porque como es un poco más simple que la de anillo que tiene 10 ítems, o 11 creo,
¿sí? Media larga. Entonces, en este concepto de subanillo, fíjense, dice sea un conjunto, ¿sí? El conjunto A distinto vacío con dos operaciones binarias, un anillo, y ese es un subconjunto de A. Entonces, ese es un subconjunto de A, y dice ese con las mismas operaciones del conjunto A, es un subanillo, sí, solo sí, fíjense, tomo el subconjunto con las mismas operaciones, dice, es un subanillo, sí, solo sí, es anillo. Entonces quiere decir que yo tengo que tomar el subconjunto y hacerle cumplir todas las propiedades. Esta sería la definición de subanillo larga, ¿sí? Esa sería la definición de subanillo larga, que es un subanillo si es anillo. Quiere decir que tengo que hacerle cumplir toda la definición de anillo. Luego tienen, fíjense, otra definición. En esta definición dicen que el subconjunto S de A es un subanillo, acá le falta este, es un subanillo, si solo sí, entonces dice acá, fíjense, si tomo el subconjunto con la operación binaria de tipo aditivo, es grupo abeliano, y la operación binaria de tipo multiplicativa es cerrada en S. Eso significa para nosotros que es un monoide. Sí, dice entonces, fíjense, entonces, es el subconjunto S con las dos operaciones binarias, es su anillo de A. Sí, solo sí, entonces acá dice, es un subconjunto y además es distinto de vacío, siempre pedimos eso. Si este conjunto, subconjunto S con la operación de tipo aditiva, es subgrupo del conjunto A con la misma operación. Entonces tiene que ser subgrupo, concepto de subgrupo. Un elemento compuesto con el inverso del otro elemento, fíjense. Y luego dice que para todo elemento A y B que pertenece al subconjunto S, cuando haga la composición por medio de la operación binaria de tipo multiplicativa, esa imagen tiene que pertenecer al conjunto. Eso es lo que llaman cerrada en S. ¿Sí? Bien, entonces acá tienen. Esta definición puede ser, esta definición puede ser, o esta definición que acá me le olvidé de poner acá, que esta también puede ser de su anillo. Acá dice, el subconjunto S es su anillo de A, sí, dice, S está contenido A y S distinto de vacío, dice, para todo elemento A y B que pertenecen al subconjunto S, dice A más menos B, esto es la definición del criterio de su grupo A compuesto con el inverso de B, tenía que pertenecer al subconjunto, ¿se acuerdan? Ese es el criterio de su grupo, nada más que acá, en vez de poner la operación binaria, la pone la operación suma, ¿sí? Porque eso piden que sea su grupo de A con la suma, ¿ves? Entonces dice, bueno, la operación binaria de tipo aditivo y el inverso acá, ellos dicen, bueno, el inverso es el opuesto, por eso es que acá le queda así, ¿sí? A más menos B o A menos B directamente, que por dónde la vi en algún lugar, bueno, acá no lo digo, ¿sí? O A menos B. Entonces, eso es lo que hacen acá, aplicar el criterio de su grupo, y acá simplemente, como les decía yo, que es la definición de operación binaria. Entonces, mucho más sencillo para demostrar que sea un subanillo, que esta definición, y también es correcta, que dice que yo tengo, para demostrar el subanillo, dice S con la misma operación es un subanillo, sí, solo sí, el subconjunto S es anillo, quiere decir que tengo que aplicarle la definición de anillo, re largo, ¿sí? Y luego tienen esta otra definición también, que está bien, o esta. Entonces, cualquiera de esas que estudian va a estar bien. Yo digo, el concepto de su anillo, cualquiera de esa definición va a estar bien, ¿sí? Bien. A mí me parecía que esta era la más simple porque simplemente le demuestro el criterio de su grupo, fíjense acá, y acá simplemente que es una operación binaria para la operación de tipo multiplicativa. Y con eso ya yo llego a que es un subanillo. Bien. Luego tenemos este concepto de ideales, se lo doy porque siempre lo damos, pero esto sí no lo pido.
Sí, pero bueno, es siempre interesante, fíjense, dice, tengo un subanillo que es el I es un subconjunto entonces de A, le ponemos I por ideal, un subanillo de A del conjunto A con la operación de tipo aditiva o multiplicativa. Dice, el subanillo es un subanillo, quiere decir que cumple esas condiciones que pedíamos recién, del conjunto A. Dice que es un ideal a izquierda, sí, solo si el producto de cualquier elemento de A por un elemento del conjunto de I es un elemento de I. Hago una composición, dice entonces. Si yo logro demostrar que tengo elementos del conjunto A y tomo elementos del conjunto I, que el conjunto I a veces es un subconjunto del grande, entonces lo que estamos tratando de ver es que si hago la composición, ¿sí?, de esos elementos de X con los elementos que pertenecen al conjunto I, cuando hago esa composición, tiene que pertenecer al subconjunto I. Eso tanto a izquierda y lo mismo hacemos con un anillo ideal a derecha. Fíjense, tanto a izquierda como a derecha. Dice, si un anillo es ideal a izquierda, es ideal a derecha, se dice entonces que es un ideal. Entonces, si yo tengo, fíjense que acá estoy trabajando con la operación de tipo multiplicativa, la operación de tipo multiplicativa. Si ustedes observan esto, sí, para que sea ideal a la izquierda, dice que X tiene que ser igual, que X por A tiene que pertenecer al conjunto, y que para que sea ideal a la derecha, eh, A por X tiene que pertenecer al conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense, y ellos dicen, si esta propiedad que estoy marcando, ¿cuál sería? Fíjense, X por A igual a X, ¿qué propiedad es? De toda la que estudiamos, ¿qué propiedad sería? Propiedad con respecto a una operación binaria, ¿no? ¿No identifican a ninguna? Piensen, X compuesto con A es igual a A compuesto con X. ¿Qué propiedad sería? Conmutativa. La conmutativa. Entonces, fíjense que nosotros estamos en una estructura de anillos. En la estructura de anillos estamos viendo que hay anillos que son ideales. Entonces, en la estructura de anillos siempre hay que recordar la definición. El conjunto con la operación suma era un grupo abeliano. El conjunto con la operación producto simplemente habíamos demostrado que ese producto era una operación binaria y aparte asociativo. Y no le demostramos nada más. Ahora ellos dicen, yo presento la idea de los anillos ideal a la izquierda. Y dicen que para que sea ideal a la izquierda, X por A, cuando haga la composición por medio de la operación binaria de tipo multiplicativo, de un elemento del conjunto A con el elemento del conjunto I, su conjunto I, esa composición, su resultado tiene que pertenecer al conjunto I, al ideal, tanto a izquierda como a derecha, ¿sí? Fíjense, yo tomo entonces lo que tiene que cumplir para ideal a izquierda, lo que tiene que cumplir para ideal a derecha, y le pongo un signo igual, y fíjense en que acá esta operación es la conmutatividad. Quiere decir que si el anillo es conmutativo y yo puedo obtener un subanillo I, ese anillo, ¿cómo será? Me pregunta, ¿tenés un ideal o no? ¿Podés tener un ideal si tenés un anillo conmutativo? Y la respuesta sería que sí, siempre y cuando yo a este anillo, a este subconjunto I, le demuestre que sea un subanillo. Si es un subanillo y yo tengo un anillo conmutativo, más vale que me va a cumplir estas definiciones. Bien, entonces, esos son ejemplos de un subanillo con ideal. Ah, no lo puse acá. Pero si ustedes tienen un anillo conmutativo y yo logro
yo logro primero demostrar que este es un subconjunto de A y aparte es un subanillo. Si es un subanillo, entonces va a ser un subanillo ideal. Entonces, cuando es ideal a la izquierda y ideal a la derecha, va a ser un subanillo ideal. Bien. La definición de ideal no la tomamos, así que solamente se las explico. Luego tenemos el concepto de homomorfismo de anillos. ¿Sí? La definición de homomorfismo de anillos sería esta. Puede ir, es una definición. Dice, sean los anillos entonces, yo tengo acá, entonces, dos anillos, el anillo A con operación de tipo aditiva multiplicativa, el anillo B también con operación de tipo aditiva multiplicativa. La función dice que es un homomorfismo de anillos, si solo si conserva todas las operaciones, es decir que, fíjense, le aplico la definición para la operación de tipo aditiva y para la operación de tipo multiplicativa. La definición que nosotros conocíamos de homomorfismos, ¿sí? Dice, la primera igualdad implica un homomorfismo de grupos, porque esos son, con esa operación de tipo aditiva, y la segunda igualdad, un homomorfismo de semigrupos, porque este era un semigrupo. Y si se cumplen las dos condiciones precedentemente, queda garantizada que se preserva la propiedad distributiva, que es la tercera propiedad que hay, que nosotros, no tercera propiedad, sino que nosotros tenemos para el anillo, no se olviden, para el anillo, nosotros teníamos que demostrar primero que el conjunto con la suma era grupo abeliano. Y después que el conjunto con el producto era un semigrupo. Y lo tercero ahí de esa definición, que el producto tenía que ser distributivo con respecto a la suma. A eso se refiere acá. Si se cumplen las dos primeras condiciones citadas, queda garantizado que se preserva la propiedad distributiva. Y también ellos dicen que en vez de poner esas dos, podemos poner esta definición, donde acá directamente hacemos, fíjense que el producto es distributivo con respecto a la suma. Entonces, si yo aplico estas composiciones, si esta identidad me da igual, entonces también demuestro que es un homomorfismo de anillo. Si acá hace el homomorfismo primero del conjunto con la primera operación binaria, fíjense, y acá tienen la primera operación binaria, esta con esta, y acá esa, a eso se refiere. Bien, luego, esa es la definición de homomorfismo. Luego presentamos las propiedades del homomorfismo de anillo, solamente las presentamos, ¿sí? ¿Van las propiedades del homomorfismo de anillo? No, no van, no las tomo estas, ¿sí? No las tomo para, sí, por lo general no. Entonces, fíjense, las miremos, las propiedades del homomorfismo de anillo. Entonces, yo tengo dos anillos, el anillo A y el anillo B, con sus respectivas operaciones binarias. Ya hemos demostrado que es un homomorfismo. Y acá dice que la propiedad A dice que la imagen del cero del primer anillo, ¿sí? El elemento neutro de la suma, y dice ese cero del segundo, es igual al cero del segundo anillo, ¿sí? Fíjense, a eso se refiere. Y luego dice que la imagen del opuesto de un elemento que tenemos acá, del elemento A del conjunto A, es igual al opuesto de su imagen, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo tengo que la imagen del opuesto va a ser igual al opuesto de la imagen. Bien. Y acá tenemos otra, dice la imagen del producto de un elemento de A por un entero n. Entonces acá tengo el producto de A por un entero n. Cuando hago su imagen, dice que va a ser igual entonces al a n. Es como que lo sacamos para afuera ahí, multiplicado por la imagen de A. ¿Sí? Fíjense, a eso se refiere. Y luego tenemos, en este caso, la imagen de la potencia enésima. Entonces acá tenemos la potencia enésima y hacemos su imagen. Va a ser igual entonces a la potencia fíjense, a la potencia enésima de su imagen, ¿sí? Acá entonces dentro de, ¿cómo tiene un nombre esto?
del argumento, ¿sí? Acá tenemos a la potencia enésima, es el argumento, le hago la imagen, va a ser igual entonces acá, dice, a la potencia enésima de esa imagen, la imagen de A. Pues son igualdades, ¿sí? Que todas se verifican. Y por último tenemos, dice, si ese es un subanillo del conjunto A, su imagen, ¿sí? De ese es un subanillo de B. Bien, estas propiedades entonces no las tomamos, se las presentamos y luego, ¿qué más? A ver. Bueno, esto, resolución está de más, me olvidé sacarla porque no van, sepa la práctica. Y tenemos el concepto de estructura de cuerpo, ¿sí? En la estructura de cuerpo, fíjense, nosotros teníamos entonces anillo. El anillo era un conjunto distinto de vacío con dos operaciones de tipo aditiva y una operación de tipo multiplicativa, y nosotros al conjunto este con la suma le pedíamos que sea un grupo abeliano, la definición de anillo, grupo abeliano. Luego le pedíamos al conjunto con la operación de tipo multiplicativa que sea semigrupo, semigrupo. Y luego teníamos que demostrar que el producto era distributivo a derecha y a izquierda respecto de la suma. Bueno, esa es la definición de anillo. Bien, ahora estamos en la estructura de cuerpo. Dice, un anillo es un cuerpo si es conmutativo, con unidad, y todo elemento del conjunto, esto le llamamos el conjunto K, distinto del cero, admite inverso multiplicativo. Quiere decir entonces, fíjense, dice los axiomas que caracteriza un cuerpo son que el conjunto distinto de vacío, este K usamos, con la operación de tipo aditiva, es grupo abeliano. Eso es cierto, porque si yo dice un anillo, es un anillo y el anillo tiene toda esta definición. El conjunto con la operación suma, grupo abeliano. Luego le decimos que yo tomo el conjunto K distinto de vacío menos el elemento neutro de la operación de tipo aditivo con la operación de tipo multiplicativo, y también le pido que sea un grupo abeliano. Y yo acá tenía la definición del conjunto con la operación de tipo multiplicativa y solamente le pedía que sea semigrupo. En el semigrupo solamente se demuestra la asociatividad. Quiere decir que esta operación binaria era la que nosotros, cuando hablábamos de anillo conmutativo, con identidad exacta, exacta, se la hacíamos cumplir siempre esta operación, porque en esta operación solamente le había demostrado la asociatividad. Ahora, para que sea una estructura de cuerpo que es mucho más compleja, nosotros le pedimos a ambas operaciones binarias, tanto a la suma como al producto, que sean grupo abeliano. Ahora las dos tienen que ser grupo abeliano. Y acá tenemos, fíjense, en esta definición nosotros decimos que el conjunto menos el elemento neutro de la operación de tipo aditiva, porque cuando teníamos una operación de tipo multiplicativa, digamos una operación genérica, siempre nos quedaba así. Y teníamos el problema de que este elemento no podía ser cero, porque si era cero, nos provocamos indeterminación, entonces no era una operación binaria, ni siquiera cumplía la definición de operación binaria. Entonces, para salvar esa situación, lo que se hace en la definición se excluye cuando yo analizo la operación de tipo multiplicativa. En este caso el elemento neutro, fíjense, el cero dice que es el elemento neutro de la operación de tipo aditivo, no se olviden de eso. Entonces yo hago eso para poder trabajar y llegar al concepto de grupo abeliano, ¿sí? No excluyo del conjunto, fíjense, yo no digo que es K, mi conjunto que yo estudio es K con la suma y el producto, es el conjunto que estudio, pero en mi definición, para poder ver que sea un grupo, yo sé que esa situación tiene que ser excluida porque si no, no cumple definición, y por eso es que acá en la definición es donde se excluye
¿sí? Porque si ustedes piensan, entonces, si yo digo, si estoy en los reales menos el cero, y yo digo, bueno, pero el cero, el elemento neutro es la suma. Yo no estoy diciendo que no sea un elemento el conjunto, simplemente que cuando yo estudie esta operación, ahí lo excluyo, ¿sí? Porque sé que si es una operación de tipo multiplicativa, que es la suma usual, el producto usual, ¿sí? Cuando yo vaya a buscar los inversos, me pasa eso, ¿sí? Entonces, por eso es que en la definición se excluye. Bien. Y luego dice que la operación de tipo multiplicativa tiene que ser distributivo respecto a la suma en el conjunto. Fíjense en que esto cumple, porque ya viene cumpliendo del concepto de anillo. Y acá le dice que es anillo, ¿ves? Entonces tenía que cumplir esta operación. Entonces, fíjense en que esta es la estructura de cuerpo. La estructura de cuerpo, entonces, la suma tiene que cumplir todas las condiciones y el producto tiene que cumplir todas las condiciones. Entonces, nosotros cuando teníamos la operación suma y era un grupo abeliano, decíamos que era regular a derecha e izquierda, que tenía la propiedad cancelativa. Quiere decir que ahora la operación esta también tiene esa propiedad. Bien, ese es el concepto de cuerpo. Acá está desglosado todo lo que hay que cumplir. Fíjense, dice distinto de vacío, operación binaria para la operación de tipo aditiva, ¿sí? La imagen tiene que pertenecer al conjunto, la asociatividad, le hacemos cumplir la asociatividad, le aplicamos acá, pero esto es simplemente lo que nosotros ya vimos al principio de operación binaria, B compuesto con C, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora adoptamos eh, para la operación binaria, esta operación binaria el símbolo de suma porque es una operación de tipo aditivo. Y bueno, el elemento neutro que lo llamamos el cero del conjunto, fíjense. Luego el elemento inverso que le llamamos el opuesto del conjunto, lo habíamos visto. Y también sea conmutativa, y luego comienza con la operación binaria de tipo multiplicativa. Entonces también que sea una operación binaria, la asociatividad, elemento neutro, en este caso le llamamos el 1, el conjunto es el elemento identidad, sí, el elemento neutro de la operación binaria de tipo multiplicativa le llamamos 1, el conjunto, por eso tiene esta definición, pero simplemente yo le decía que era compuesto con el inverso, me da como, perdón, elemento neutro me da el mismo elemento, ¿sí? Definición originaria que tenemos de elemento neutro. Nada más que ahora ese elemento neutro le dicen el 1 del conjunto. Luego, el inverso, para el inverso de la operación de tipo multiplicativa, fíjense, utilizan esta notación, ese es el inverso multiplicativo. Entonces, la misma definición que ha compuesto con el inverso me da como resultado el elemento neutro. Nada más que acá entonces, perdón, esta es la definición general. Cuando usamos esta propiedad, entonces me queda que el elemento neutro era el 1, entonces me queda 1 sobre A, y esto es lo que nosotros le ponen como inverso multiplicativo. Fíjense, esa es, dice, existe el inverso multiplicativo que pertenece al conjunto tal que el elemento compuesto con su inverso multiplicativo me da como resultado el elemento neutro. Si aplico la definición, entonces, y me queda de esa manera, de igual manera que antes usábamos el signo negativo que está para la suma. Bien, y luego la conmutatividad, y después tenemos la distributividad del producto con respecto a la suma, simplemente le hacemos una, ya no va de derecha a izquierda, porque las dos son grupos, así que esas se cumplen. Bien, son todas las propiedades que tiene que cumplir entonces el conjunto con las operaciones binarias. Si cumple todas, estamos en presencia de un cuerpo. La estructura del cuerpo, una de las más complejas. Para nosotros, por lo menos, es el tope de la gama, como dicen. Sería la estructura algebraica cuerpo. Entonces, fíjense
que nosotros acá en el cuerpo, entonces, pedimos que sea ambas operaciones, tanto la de tipo aditiva como multiplicativa, grupos abelianos. Grupos abelianos. Les pedimos que cumplan todas las definiciones y además distributivo el producto con respecto a la suma. Entonces, eso es la estructura de cuerpo. Bien. Así como entonces tenemos propiedades de los cuerpos, creo que las propiedades, antes no le tomaba esto, pero ahora me parece que sí, porque ya me cansé de tomar las otras propiedades. Fíjense, tampoco son difíciles. Fíjense, dice, un cuerpo no admite divisores de cero, ¿sí? Entonces, con ese concepto, entonces los cuerpos no admiten divisores de cero. Entonces, ¿quién tiene divisores de cero? Si yo le digo, un semigrupo tiene divisores de cero, y van a ver que no, porque siempre, y nosotros estudiamos las propiedades, fíjense, incluso cuando llegamos a la estructura de cuerpo, ahí le dimos propiedades, y perdón, la estructura de grupo. En la estructura de grupo estudiamos propiedades, y el grupo sí no admite divisores de cero. Cuando yo vengo a estudiar el cuerpo tiene dos operaciones binarias, y las dos operaciones binarias tienen que cumplir previamente la estructura de grupo. Entonces, quiere decir que un cuerpo nunca va a tener divisores de cero. Por eso dice, no admite divisores de cero. ¿Sí? ¿Quién podía tener divisores de cero? El grupo no, el cuerpo no. ¿Y quién sí podía tener divisores de cero? Bueno, no hay que pensar mucho. Los anillos, recién lo vimos. Los anillos puede ser que tengan o no tengan divisores de cero. Bien. Entonces acá nos dicen, un cuerpo no admite divisores de cero. En consecuencia, dice, todo cuerpo es un dominio de integridad. ¿Por qué no dice eso? Porque el dominio de integridad es un anillo conmutativo, con identidad y sin divisores de cero, ¿sí? Como yo digo que acá que no tiene divisor, entonces el cuerpo es un dominio de integridad. Bien. Entonces acá dices, y se demuestra eso, dice, bueno, sean X, Y, Z elementos del conjunto, supongamos que X distinto de cero y recuerden que cuando ponemos cero acá es el elemento neutro de la operación de tipo aditivo, ¿sí? Si X distinto de cero y yo tengo que X por Y es igual a cero, acá, si tenemos que X por Y igual a cero, yo sé que X diversos. Hago primero la propiedad de la asociatividad porque tengo que tratar de llegar a demostrar que este i es igual a cero. Por eso es que multiplicaba por el inverso multiplicativo. Luego acá aplico la propiedad de la asociatividad entre el inverso multiplicativo con el x para poder ahí decir, bueno, pero por definición del elemento compuesto con su inverso, me da como resultado el elemento neutro, ¿sí? Definición de elementos inversos. Entonces ahí aplico esa propiedad, pero ya esa propiedad específicamente en esta situación de inversos de la operación binaria de tipo multiplicativa, ese A' sería el inverso multiplicativo por el elemento X, y eso me da como resultado el elemento neutro, que en este caso es el 1, porque estoy en la operación de tipo multiplicativa. Luego acá tengo el elemento, por definición de elemento neutro, el elemento neutro compuesto con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento. Acá se aplica eso. Entonces 1 por i me va a dar i. Entonces yo logro demostrar que i es igual a 0. Entonces ellos dicen que no admite divisores de 0 porque si yo tengo un elemento x distinto de 0
y tengo el producto de X por Y igual a 0, no nos queda otra más que Y tiene que ser 0 para que se cumpla esta igualdad. ¿Por qué? Porque yo sé que X por Y, sí, que X por Y nunca me puede dar 0, ¿sí? Porque no tiene divisores 0. Entonces, yo digo que X distinto es 0, la única opción es que Y sea igual a 0 y eso es lo que nosotros demostramos. Por eso decimos que todo cuerpo es un dominio de integridad. Bien, así son de lógica las definiciones acá. Y en esta dice en todo cuerpo, ¿está clara acá o no? La propiedad es clara, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tratar de demostrar lo que decimos, que no admite divisores 0. Entonces por eso yo comienzo con la definición esa de divisores 0, que cuando yo hago el producto de dos elementos me da como resultado el elemento neutro, la operación de tipo aditiva. Entonces yo digo, si X es distinto de 0, porque yo propongo que X sea distinto de 0, para que esto se cumpla, la única opción es que esto sea igual a 0, porque si no, es una anomalía. Entonces multiplicamos por el inverso multiplicativo, porque yo tengo que demostrar que igual a 0, siempre piensen en eso. Bueno, entonces acá hacemos asociatividad, era definición de elemento inverso, definición de elemento neutro, y llegamos a demostrar que Y es igual a 0, porque es la única situación para que se cumpla esa igualdad. Bien. Acá la otra propiedad dice que en todo cuerpo vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo. Entonces nosotros decíamos que cuando era grupo, tenía la propiedad de la regularidad de derecha-izquierda, que también se llama ley cancelativa, y entonces acá cuando ya es un cuerpo, la operación producto también tiene esa propiedad. Entonces por eso acá demostramos para la operación producto, ¿sí? Porque ya fue demostrado para la operación suma. En este caso, entonces, fíjense, dice que AX es igual a definición de regularidad, si X distinto es 0, entonces yo puedo simplificar como nosotros decimos. Y entonces, como sé que es un cuerpo, admite inverso multiplicativo, porque es un cuerpo. Se admite inverso multiplicativo, por eso es que multiplicamos ambos términos de esa igualdad. En este caso, por derecha, multiplicamos por el inverso multiplicativo, ¿sí? Y luego, ¿por qué tengo que demostrar yo acá? Yo tengo que demostrar que A igual a B. Sí, eso es lo que tenemos que demostrar, que A igual a B. Entonces, multiplicamos por el inverso multiplicativo, acá lo asociamos, acá la propiedad de la asociatividad, usamos la propiedad de la asociatividad, luego acá aplicamos la definición, porque será igual a 1, la definición de inverso multiplicativo, ¿sí? La definición de inverso multiplicativo, y luego acá la definición de elemento neutro, la definición de elemento neutro, y entonces ahí tenemos que A es igual a B, y hemos demostrado con mucha alegría entonces que en el cuerpo vale la ley cancelativa para el producto. ¿Sí? Vale la ley cancelativa. Suma, producto. Parecida a la demostración que tenemos ahí para el grupo, fíjense. Bien. ¿Y esto qué es? Mire, esta propiedad dice si B no es el 0, entonces la ecuación, fíjense en la ecuación, esta es una ecuación, admite solución única en el conjunto. Para mí entonces la solución es cuánto vale X. Fíjense en que acá dice que X es igual al inverso multiplicativo de B, que esto yo paso al otro término, eso es lo que sabemos hacer nosotros, pero ahora todo explicado en forma de sistema algebraico. Entonces, yo tengo que buscar la solución. Entonces ellos dicen que B distinto de 0 admite, y además admite inverso multiplicativo. Entonces yo tengo que eliminar el B acá. Para eliminarlo lo multiplico por el inverso multiplicativo a izquierda, ¿ves? Inverso multiplicativo, porque yo tengo que despejar X. Esa es mi misión.
Entonces acá, por el inverso multiplicativo, hago la propiedad de la asociatividad. Cuando hacemos esto es propiedad de asociatividad. Eso coloquen ustedes, no, yo no lo coloco, bueno, porque ya sé. Pero ustedes tienen que poner propiedad de asociatividad y luego que le aparece el 1, no le aparece por magia, sino que aplican la definición de inverso, ¿no? Definición de inverso, y acá es definición de elemento neutro. Entonces, todo eso aplicamos. Entonces, acá, por definición de inverso, me da como resultado el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa, que es el 1. Acá aplico la definición de elemento neutro y me da como resultado x, y ahí llego a demostrarle entonces que x es igual al inverso multiplicativo de b por a. Sí, simplemente despejo x. X va a ser igual Eso es lo que hacemos siempre. Bien, pero ustedes tienen que hacerlo de esta manera para que entonces entendamos, ¿sí? Bien, esa es entonces otra propiedad que, fíjense, si ustedes la miran, parecida a la que tenemos en grupos. Bien. Y la última, piensen, dice el recíproco, el inverso multiplicativo del opuesto, en realidad inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo del opuesto de un elemento no nulo es igual, dice que es igual al opuesto de este signo del inverso multiplicativo. A ella le llaman recíproco, ¿sí? Inverso multiplicativo. Entonces hay que demostrar eso. Ay, los perros. Bueno, hay que demostrar eso, entonces para poder demostrar ese por propiedad de anillos, ¿sí? Entonces usamos las propiedades de anillo acá. Una de las propiedades de anillo. Estoy esperando que mis perritos dejen de molestar, pero nada, ¿eh? Bien, entonces nosotros tenemos que demostrar esto. Fíjense, dice que el inverso multiplicativo del opuesto de un elemento no nulo es igual al opuesto del recíproco. Entonces utilizamos una propiedad de anillo para poder hacer esa demostración. Entonces, ahí se acabó por eso. Proponemos entonces esta identidad, fíjense, utilizamos una propiedad de anillos que nos da esta posibilidad para resolver, y luego usamos la definición de inversos, ¿sí? De inversos. Entonces, ¿inverso de quién? Fíjense, del opuesto. Tengo el opuesto, ¿sí? Con su inverso, me da igual a 1. Ahí usamos la definición de inverso. Luego, simplemente, como el 1, recuerden que es el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa. Hacemos esa igualación, por eso acá aparece todo, ¿sí? Hacemos esa igualación y luego miramos, observamos, y para poder resolver nuestro problema, que es llegar a, a esta igualdad que tenemos acá, y dice que vamos a usar la propiedad cancelativa, ¿sí? La propiedad cancelativa porque es un cuerpo, y llegamos a la demostración. Bien. Bueno, me pareció que era simple. Estas propiedades, como si ustedes las ven, ya están vistas en la parte de grupo, nada más que acá se aplica. En grupo todo era cuando utilizábamos eh, siempre, por lo general, nunca, nosotros en grupo lo hacíamos con una operación binaria, no decíamos si era multiplicativa o aditiva, que esos recién lo asociamos cuando tenemos la estructura de anillo, ¿sí? Entonces ahí le decimos que la primera operación era una operación de tipo aditiva, y le decíamos que tenía que ser grupo. Entonces,
la asociamos ahí. En cambio, cuando ya es un cuerpo, nosotros, como tenemos dos operaciones binarias, a una la llamamos una suma y la otra un producto, pero siempre es una operación de tipo aditiva y una operación de tipo multiplicativa. Entonces, la operación de tipo aditiva nosotros ya le habíamos demostrado todo porque era un grupo. Tenía entonces, nosotros le decíamos regular a derecha e izquierda, que también es la propiedad cancelativa derecha, cancelativa izquierda. Entonces podíamos simplificar, digamos, en palabras que nosotros utilizamos. Y eso en anillo se podía hacer para la operación suma, para la operación producto no. Y esas situaciones se nos planteaban cuando nosotros teníamos que resolver eso que acá, si los pasé yo, acá donde está, estas situaciones, ¿se acuerdan? La resolución de ecuaciones. Entonces, cuando había suma, yo sabía que tenía el inverso aditivo, pero cuando había productos, podía suceder que tenga solución o no tenga solución esa ecuación en el anillo que estemos trabajando. ¿Se acuerdan que ese es el problema que se nos planteaba? Bien, era por eso, porque nosotros para la operación suma, que es la primera operación, nosotros para esta siempre decíamos que era un grupo abeliano, por definición de anillo, y para esta que era un semigrupo, entonces a esta no le hacíamos cumplir todas las cosas que le faltaba cumplir esa operación. Entonces esos problemas se nos presentaban acá, porque ustedes acá, bueno, cuando había suma, yo estaba seguro que tenía opuesto, pero cuando había producto, podía ser que tenga o no tenga inverso multiplicativo. Y ahí se generaban esas situaciones donde uno a veces no puede hacer la transposición de término. ¿Por qué? Porque nosotros no probamos nada con respecto a la ley cancelativa, si era regular a derecha o a izquierda, porque eso se asegura recién cuando nosotros le pedimos a esa operación que sea un grupo abeliano. Por eso es que te decía que estas propiedades de los cuerpos, si ustedes se observan, en grupo están, ¿sí? Y ahora se hacen más generales porque, bueno, ahora las dos operaciones son grupos abelianos. Así que nos aseguran todo el cumplimiento de esas propiedades que le habíamos pedido para que sea un grupo. Bien, eso es la estructura entonces de cuerpos, que es lo máximo que nosotros llegamos hasta acá, y después ustedes lo que vieron, lo que ya vieron en álgebra, era la estructura de espacios vectoriales. En el espacio vectorial, si ustedes se recuerdan, si ustedes recuerdan en el espacio vectorial, si ustedes recuerdan en el espacio vectorial, ustedes tenían un conjunto, una suma, un K y un puntito. Entonces, este conjunto al que ustedes estaban estudiando si era o no era un espacio vectorial. Después tenían esta, que era una ley de composición interna. Sí, y después tenían este conjunto que decían el cuerpo, los reales, alegremente el cuerpo, los reales. Bueno, esto es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué es un cuerpo? ¿Sí? Entonces ese cuerpo es el que ustedes utilizan en esta definición de espacio vectorial, ley de composición externa. ¿Sí? Entonces ustedes tienen en este caso, fíjense, una ley de composición interna, una ley de composición externa. Ley de composición interna, entonces, una operación binaria. Y en la ley de composición externa, acá no actúa un solo conjunto. Cuando ustedes definen es el conjunto de B por B en B. ¿Sí? Y acá cuando definían la ley de composición externa, era de B por K en K. Entonces actúan dos conjuntos, ¿eh? Entonces a eso se refiere esta estructura, por eso yo le decía que el espacio vectorial que ustedes ya estudiaron es la estructura más compleja para nosotros. Y este es el cuerpo que nosotros vemos acá, que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces a veces cuando a ustedes les dicen, les daban una cuaterna, esto es una cuaterna,
y le preguntaban, ¿será un espacio vectorial o no? Porque a veces no se cumplen estas definiciones. Entonces, por ahí uno ya rápido se da cuenta y va a ver que no se va a cumplir. Porque si este cuerpo, póngale, siempre le ponían los reales, si esto en vez de reales es los imaginarios y este un número, un conjunto de reales, entonces cuando hagan el producto, a veces va a dar un conjunto de imaginarios y entonces no va a cumplir definiciones. Entonces uno se daba cuenta ahí rápido. Bueno, pues esa es la estructura más compleja que nosotros tenemos de acá en la parte esta de matemática, los espacios vectoriales. Por eso es que cuando ustedes estudiaban espacios vectoriales, si se acuerdan, cumplían no sé cuántas propiedades, pero son propiedades asociadas a la suma y propiedades asociadas al producto, pero decían de un elemento por un escalar, etcétera, etcétera, si se acuerdan. Bien, simplemente nosotros contribuimos con la estructura de cuerpo. Fíjense en que uno decía cuerpo y bueno, era un cuerpo, pero no sabíamos que era un cuerpo. Bueno, ahora saben. Bien, todo esto concluye entonces para nosotros la parte de sistemas algebraicos. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bien, entonces, vieron que a veces que la situación con esto del financiamiento educativo y todo eso hay problemas, ¿ven? Y posiblemente el miércoles que viene, me parece que va a ser tratado en el Congreso. Ya lo vetaron, entonces el miércoles que viene quizás puede ser que sea tratado en el Congreso y no sé si dirán que haya huelga o marcha, no sé la verdad. Pero bueno, nosotros en principio para el jueves le puse la fecha del parcial, el jueves que viene, ¿sí? En el horario de clase en el aula 26. Y el jueves siguiente vamos a tener el flotante. El flotante hay gente que aprobó el primer parcial, entonces va, rinde el segundo, aprueba el segundo y ya tendrá su nota. Y la gente que no aprobó el primero y si llega a aprobar el segundo, entonces puede recuperar en el flotante el primer parcial. Y la gente que no apruebe el segundo parcial puede recuperar en el flotante el segundo parcial de nuevo. Si hay alguna duda, ¿qué es flotante? Los dos no se recupera solamente uno. ¿Está claro entonces? Sí. Bien, entonces nos vemos el jueves que Profe, viene. Sí, dígame. para lo que sacamos 60 en la teoría, ¿cuánto tenemos que sacar ahora en este parcial? La nota va a ser un promedio, pero si quieres sacarse más, no hay ningún problema. Ah, Si no eran poquitos, por eso no les di el dudoso nada más, porque nada, le dejamos que con 60 puedan llegar. Bien, ¿alguna duda más? Justito. Sí. Bien, entonces lo veo el jueves que viene, ¿sí? Si Dios quiere, siempre si Dios quiere, estudien,